Algo se me tenía que olvidar. Se desconectó la tableta. Y obviamente el Wi-Fi del Itaú no ayuda. Siempre está perfecto. Eso. Salud. Gracias. Confesar que yo no entiendo cómo en la mitad de la pandemia no funciona el Wi-Fi. No. Es una parte básica de poder dictar clases. Sí, de así. Bueno, las clases. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, creo que ya volvió a funcionar. Listo. Sí, listo. Entonces, ahora, cuando uno corre regresiones, hay como 4 tipos de regresiones en común. Una es la que uno se conoce como una regresión de niveles. ¿Por qué se dice niveles? Porque básicamente yo tengo la variable y tal y como viene, o sea, no sé, en lo que venga, digamos en dólares o pesos o algo por el estilo, y en el eje y en el lado derecho, o sea, las X, también están en los niveles que las X ven. Entonces, básicamente, esto lo que le dice a uno es, si yo incremento X en una unidad, espero que Y se incremente en beta 1, ¿sí o no? Sí. Entonces, solamente para que estemos de acuerdo, ¿en qué unidades está beta 1? No tiene, ¿no? No, sí. Sí. Pues supongo que X1, por ejemplo, que X está medido en años de educación y Y está medido en dólares. Son dólares. Beta 1. No. Pero, o sea, más o menos, sí tiene eso, pero tiene más cosas. O sea, es dólares por cada año de Exacto. educación. O sea, entonces viene siendo unidades de Y, lo que sea eso, sobre las unidades de X. Entonces, por ejemplo, en ese ejemplo que es Y son dólares o pesos o lo que sea, y X son años de educación, las unidades de beta son dólares sobre años de educación. Sí. ¿No? El numerador es pues un año de educación en este caso. Listo. Muy bien. Entonces, pues creo que acá incluso tengo un ejemplo donde básicamente digo, supongamos que estamos en una regresión de los salarios, en la edad, que está en años, digamos en la raza, donde es una dummy de si es de raza negra o no, y el percentil del coeficiente intelectual. ¿Listo? O sea, no el coeficiente intelectual en ti, sino el percentil. Entonces, básicamente lo que diría esto es, por cada año de educación, espera que los salarios se implementen en beta, en dólares, ¿no? Entonces, ese beta está medido en dólares. Y, digamos, el beta que acompañaría la raza, yo no sé por qué tengo acá como esto diferente, seguro en algún momento le hice una manera, después le hice otra, pero esto debería ser black, ¿no? Básicamente le dice a uno que uno espera que los salarios sean mayores o menores en beta gorrito para la gente de cierta raza. Y muy importante, como el IQ está medido en el percentil, entonces le dice a uno, el coeficiente que acompaña el IQ es por cada punto porcentual que se incrementa el IQ, en cuanto incrementa el salario. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces, clave eso, es por cada punto porcentual, no por cada por ciento. Es diferente. Entonces, pues aquí, este lo podemos ver desde acá. Básicamente, me bajé una base de datos del libro de Woolrich y corrí literalmente esa regresión, donde tengo pues acá el salario, acá tengo el percentil del IQ, tengo la edad y tengo la raza. ¿Listo? Y corro esa regresión y le digo que la imprima, esta parte de acá. Entonces, si yo le pongo el summary, me lo imprime así. Entonces, básicamente me dice, no sé, por cada, si vemos el coeficiente del IQ, por cada punto porcentual que incrementa el IQ, entonces el salario incrementa en 13 centavos, ¿no? Sí. Y por cada edad, pues por cada año de edad, el salario incrementa en $19. Y pues la gente de raza negra gana $248 menos que los de raza no negra, en promedio. ¿Estamos todos de acuerdo con eso o no? Sí. Listo. Obviamente, lo ideal, y esto pues para su tesis, y en general para los talleres, nunca copien y peguen esto. Esto es muy difícil de leer. Entonces, lo que yo hice, esa es la segunda parte del comando, se pueden copiar de esto después, es básicamente llegar y decir, bueno, coge esos resultados e imprímelos de una manera bonita.
Entonces, ¿qué es eso de la manera bonita? Pues básicamente aparece no el nombre de la variable como está en la base de datos, que de pronto a ustedes les va a parecer muy intuitivo después de finalizar la tesis, pero la gente no. Entonces dice el IQ en percentil, o sea, dice, no te confundas que no es el IQ nomás, o sea, le ayuda al lector todavía más. Dice la edad, uno incluso podría decir años. Y más importante le podría decir, que no lo puse acá porque como no es mi base de datos, no sé, la edad en qué momento, en qué año. O sea, claro. este paper lo pueden leer en 50 años. Entonces, ¿es la edad cuándo? Cuando tú corriste la regresión, cuando se recolectaron los datos, cuando te graduaste de la universidad, o sea, no sé. Entonces uno debería poner la edad en 2019 o algo por el estilo, o la edad cuando se graduó de la universidad. No sé. Dice raza negra y pues ahí ayudo al lector de nuevo y le digo igual a 1, o sea, esa es la DUMI igual a 1 cuando eres de raza negra y si no, no. Y la constante, y abajo está el error estándar, abajo, o sea, este es el coeficiente, este es el error estándar, y acá pues tengo los niveles de significancia, que los marco con estrellita, y cuántas observaciones hay. ¿Listo? Que no es muy importante reportar, que yo sé que esto va a ser correlativo con lo que se llama en econometría 1, el R cuadrado. Porque el R cuadrado en realidad no dice nada. ¿Listo? Entonces, lo pueden reportar si quieren, pero a la mayoría de la gente no le importa en la vida real. Muy bien. Entonces, es una regresión en niveles, ¿no? Y muy importante cuando ustedes escriban la tesis, pues ustedes quieren ayudar al lector, casi que similar a la tabla. O sea, las tablas deberían ser autocontenidas y el texto también. Entonces, el texto debería decir algo como se puede ver la regresión por cada año de edad, incrementa el salario en $19 o algo por el estilo. O sea, quieren, y el p-valor, esto es significativo a tal nivel y ese tipo de cosas. Profe, la vez pasada estamos hablando de significancia económica. Para la tesis, digamos, después de esto uno debería poner si las variables tienen significancia. Sí, claro. Entonces, muy buen punto. Entonces, por ejemplo, algo que sobre todo en una regresión de niveles, uno se podría preguntar, bueno, $19 es mucho o poquito. Entonces, tú, por ejemplo, lo podrías comparar con la constante, que es el salario promedio, ¿o no? Ok, claro. Entonces, podrías decir, bueno, por ejemplo, o puedes decir, cuánto es el salario promedio en México, pues, de donde vengan estos datos, y decir, $19, pues, comparado con el salario promedio, es casi que moverse, no sé, del percentil 50 al percentil 70, por ejemplo. Okay. Entonces, ahí como que le das una idea al lector, si 19 es mucho o poquito. Así. Perfecto. Pero sí, es súper importante hacer eso. Gracias. Listo. La otra regresión muy común que ustedes pueden llegar a correr es una regresión que se llama log nivel. Entonces, básicamente, es donde el lado izquierdo están logaritmos y el lado derecho no. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante porque normalmente, como uno interpreta esto, y eso lo hace gracias a una aproximación que ya vamos a ver, es si yo incremento x en 1, o sea, una unidad de lo que esté en x, entonces espero que y cambien 100 por beta 1%. Por ciento, no cambios porcentuales, no puntos porcentuales. ¿Eso por qué? Pues básicamente porque uno puede hacer una aproximación de Taylor, esa es literalmente la razón, en la cual cuando uno hace esa regresión, el beta 1 se puede interpretar como un cambio porcentual en y. Es una aproximación, lo cual funciona bien siempre y cuando beta sea un número pequeño, porque es una aproximación de Taylor. Entonces la aproximación de Taylor está bien alrededor de cuando beta es 0, pues en general cuando x es 0, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces acá estamos en una aproximación de Taylor, entonces es verdad cuando el beta es pequeño. En general, pues eso es como las reglas, más o menos cuando beta está entre menos 0.1 y 0.1. Si los betas son más grandes, ya no lo deberían interpretar como el cambio porcentual, porque ya la aproximación no va a funcionar bien. ¿Listo? Ojo, esto ustedes solamente pueden incluir valores cuando, o pueden incluir observaciones que y1 sea mayor a 0, ¿no? Porque el logaritmo de 0 o de un número negativo no existe. Ahora, que no hagan nunca. No hagan simplemente decir, bueno, como el logaritmo no puedo incluir observaciones que valen 0, entonces en vez de hacer esta regresión, voy a hacer la regresión del logaritmo de y más 1, por decir algo, de tal manera que todos sean positivos, igual a beta 0 más beta 1, xy más 1. ¿Por qué? Porque uno me podría preguntar, bueno, ¿y por qué sumaste 1 y no 0.1? O 100, o 1000. En realidad, si uno es poquito, depende mucho de que sea y o no. Si ya están medio dólares, pues sumar 1 es mucho más que si están pesos, ¿no? Entonces, como que no es claro primero, quería sumar 1. Y dependiendo de lo que sumen ustedes,
casi que van a obtener cualquier beta que ustedes quieran. Lo cual, pues, es una mala práctica en general. Claro. Entonces, eso no, aunque lo veo, se ve mucho en la práctica, eso no es un arreglo válido. No hay ninguna razón por la cual hacer eso. Ahora, si la mayoría, obviamente como todo depende un poco de la situación, de los datos tienen YI mayor a 0 y hay unos poquitos que tienen YI 0 o negativo, entonces no importa mucho. ¿Qué hagan? Pero si son muchos datos, que es lo que suele pasar en la vida real, pues no lo pueden hacer. Entonces, por ejemplo, cuando esto es un problema muy grave, cuando estas regresiones son muy comunes cuando uno tiene algo de salarios, y entonces con una regresión del logaritmo de los salarios en algo más. Y entonces, mucha gente tiene salario cero, porque no trabaja, estudia o algo por el estilo. Entonces, no es válido hacer eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace usted aquí? ¿No lo hace con logaritmos? No lo hace con logaritmos, Ok. básicamente. ¿Y por qué usaríamos logaritmos? Normalmente, o sea, Es porque tú a veces piensas que el impacto de algo no es lineal, o sea, no es aditivo, sino es multiplicativo. Eso lo hemos hablado un par de veces, ¿no? Y entonces si lo haces en nivel, pues básicamente el supuesto es que beta suma. Pero si tú crees que lo que haces es como tener un efecto porcentual, o sea, tiene que salga en 30%, es un efecto multiplicativo, entonces quisiera hacer logaritmos. esto, pues, digamos, ¿es por impresión o...? Sí, o sea, sí, literal. ¿No? Pues, o corres a lo mejor una regresión y dices, bueno, a lo mejor sospecho que Exacto. a lo mejor con logaritmos. Tal cual. Entonces, es muy común hacerlo con precios, o sea, con cualquier cosa como monetaria. Es común porque muchas veces uno cree que eso no es como tan aditivo, sino es más multiplicativo. Y casi que lo podrías pensar un poco como en términos de los precios, ¿sabes? Todos estamos de acuerdo, pues da la misma si yo le pongo 3 ceros mañana al peso o le quito 3 ceros al peso, ¿no? Y pues si lo mido en dólares o lo mido en pesos. Entonces tú casi como que quisieras que no dependiera de qué unidad estás midiendo los precios, porque los precios son precios relativos lo que importa. Entonces uno suele pensar que los impactos son más bien porcentuales, es como incrementa el precio 30%, no en 10 pesos porque pues eso es una unidad que no tiene mucho sentido en general. Eso es solamente porque tenemos una convención de que 10 pesos compran una cerveza. No tiene por qué ser así, ¿no? Entonces, en general, cuando hay algo de precios monetarios, a uno suele hacer los logaritmos. Pero, de nuevo, al punto, muchas veces hay precios ceros. O, pues, aparte de precios ceros, hay gente que no participa en el mercado. Entonces, eso es un precio cero. ¿Qué hacer ahí? ¿No? Listo. Entonces, por ejemplo, como las pasadas tenemos una regresión del logaritmo de los salarios en lo mismo, ¿no? La edad, la raza y el percentil del coeficiente intelectual. Entonces, ¿cómo interpretar eso? Por cada año o sea, por cada año de edad extra, uno espera que los salarios se incrementen en 100 por el beta de la edad. Por ciento, ¿no? Puntos porcentuales. Digamos, la DUMI de la raza, entonces sería... Uno espera que 100 por la DUMI de la raza es el cambio porcentual entre negros y no negros de los salarios promedio. Y por cada punto porcentual que se incrementa la IQ, entonces uno espera que los salarios cambien en 100 por beta 1 de la IQ. Entonces, aquí hice la misma regresión y la tabla, la damos acá. Pues básicamente le dice a uno, por cada año de edad, uno espera que los salarios se incrementen en 2%. ¿Están de acuerdo? Sí. Eso es lo que quiere decir. Y básicamente la gente de raza negra, en lo que venga esta base de datos que es de Estados Unidos, gana 30% menos que la gente de raza no negra. ¿Están todos de acuerdo con esa interpretación? Sí. Ahora, este de acá es un poquito muy grande, ¿o no? El beta es mayor que, o pues en valor absoluto que 0.1. Entonces aquí realmente la aproximación no es tan perfecta y aquí yo les puse la fórmula. Realmente el cambio porcentual es este. Es 100 por E a la beta 1 menos 1. Entonces ustedes podrían meter eso en la fórmula y ahí sí les da el cambio porcentual exacto. ¿Listo? Entonces se mete el punto 29, ¿no? El menos 0.29, sí, ya. Y ahí te da la fórmula, cuánto es y ya. Ese es el exacto. Profe, ¿cómo interpreta la constante ahí? La constante no tiene una interpretación clara. Ok. En ese caso. Pues, literalmente, el promedio de los salarios en logaritmos. No es como que, no es que sea 6.13%. Los betas los que tienen relación con porcentaje. Okay. Porque en el otro sí nos había dicho que era el salario promedio. Claro, pues ese es el salario cuando todas las variables valen cero, ¿no? En realidad. Entonces, pues sería cuando el percentil es cero, cuando la edad es cero, o sea, que pues es un poco real acá y cuando...
Entonces casi que es como el salario base. Ok. ¿No? Te lo piensas como así. ¿De dónde partes? Probablemente no tiene mucho, o sea, no hay mucho que interpretar, ¿no? De la constancia. Normalmente no hay mucho que interpretar. O sea, en algunos casos, o sea, les voy a decir qué hago yo. Yo normalmente este no lo reporto en la vida real. Y acá a lo, digamos, como a lo que viene acá abajo, pongo cuál es el promedio de la variable Y. Entonces digo, el promedio del salario es, no sé, $500. Entonces eso un poco para ayudar a la interpretación. Entonces uno puede decir, ah, mira, $20, pues que es lo que ganas más por cada unidad, comparado con el salario promedio, pues es tanto por ciento o algo por el estilo. Eso es lo que suelo hacer yo. Pero eso ya es como un poco de gusto, la verdad. O sea, recuerden que aquí, todo esto, ustedes quieren convencer al lector de lo que ustedes están diciendo. Entonces le tienen que hacer la vida fácil al lector, en el sentido que le tienen que ayudar a entender si esto es importante o no es importante, y ese es su trabajo, ¿no? Entonces, como que parte de la investigación es hacer la econometría bien, y parte es vender esa econometría. Y vender, pues, incluye, o sea, tiene varias partes, ¿no? Una es hacer tablas bonitas y otra es escribir bonito. Listo. Levantaron la mano. Perdón. Sí, Luis. Sí, Mauricio, ¿podría repetir por qué el menos 0.29 de raza no es como el correcto, sino que se debe utilizar la otra expresión con el E? Sí, literalmente, si tú llegas y tratas de calcular el cambio porcentual acá, o sea, el cambio porcentual de Y, te vas a dar cuenta que el cambio porcentual de Y es esta fórmula acá. O sea, 100 por E a la beta 1 menos 1, literal. Ahora, ¿qué pasa? Que si tú haces una aproximación de Taylor de esa función alrededor de beta 1, te va a dar que es 100 por beta 1. Entonces, lo que te dice eso es, cuando beta 1 es muy pequeño, de nuevo todo esto es relativo, pero digamos en general es cuando están entre menos 0.1 y 0.1, 100 por beta 1 es una buena aproximación del cambio porcentual en Y. Pero si ya beta 1 se pone más grande, ya la aproximación de Taylor está muy lejos, digamos, del punto central, entonces tienes que usar la fórmula exactica, es esta. Vale, gracias. Sí, gracias. Bien. Ok. Otra cosa que uno puede hacer es hacer una regresión que ahora sería log nivel. Entonces, básicamente, el Y está medido en niveles, digamos, pero eso es lo que sea, y ustedes tienen el logaritmo de X en la mano derecha. Entonces, aquí, como lo interpretar, es un incremento de 1%, no de un punto porcentual. En X, uno espera que Y cambie en beta 1 sobre 100 unidades de Y. ¿Listo? Ahora, obviamente, igual que antes, uno no te puede hacer esto cuando X1 es positivo. Entonces, si tienen que votar mucha parte de la muestra por esto, pues probablemente no es una buena idea y no es un arreglo válido simplemente sumarle el logaritmo de X más 1 o más 10 o más o 0.1, lo que quieran. Entonces, es preferible quitar parte de la muestra pero solo si es una parte muy pequeña. Porque, sí, o sea, casi que, o sea, que es algo muy malo que pueden hacer, es mejor verlo con una intuición. Supongo que ustedes tienen una intervención para aumentar, no sé, los resultados en el mercado laboral de alguien, digamos. Resultados en el mercado laboral entendido como que tiene trabajo y cuánto gana. Entonces, eso puede ser, no sé, proveer una beca al ITAM, por ejemplo. Entonces, eso es un ejemplo bueno. Supongamos que ustedes quieren estudiar cuál es el efecto causal de proveer una beca en ITAM en el mercado laboral. Entonces, hacen un experimento, aleatoriamente a una gente le dan becas, ¿listo? La gente va al ITAM y 10 años después ustedes van y miran qué. Y hay gente que no va a estar trabajando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primero pueden hacer una regresión donde en el lado izquierdo tienen, pues, si la gente trabaja o no. ¿Listo? O sea, como cuál es el impacto en tener un trabajo. Y en el lado derecho, pues, tienen el tratamiento, que es la beca. Perfecto. Ahora les voy a hacer una regresión en el salario. Entonces, el problema es que hay gente que va a estar trabajando o no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, supongan que quieren hacer la regresión en el logaritmo o algo por el estilo. Entonces, la gente que no trabaja, pues, como que no puede aparecer ahí porque el salario es cero. Entonces, ahí tienen un problema porque están como seleccionando parte de la muestra, en parte de lo que ustedes creen que va a tener un impacto. Porque supongan que la gente que le dan la beca es más probable que trabaje. Entonces, como que están seleccionando la muestra diferencialmente entre el tratamiento y el control, ¿no?
Entonces ustedes mismos a su experimento perfecto le están metiendo sesgos de selección. ¿Tiene sentido eso? Sí. Ponerle un peso, no, pero tampoco, ¿no? No, entonces no, ahí sí lo mejor sería correrlo en el rodo del salario, en medio en pesos, con los problemas que lo tiene, pero sí. Listo. Súper, entonces, ahora, va lo mismo. Si solamente el 0.1% de la muestra no tiene trabajo, pues si la quitas como que no te va a cambiar nada. Por eso es que decía, a veces es mejor quitarlo, pero es cuando es muy pequeña la proporción de la muestra que tiene ese problema. ¿Okay? Entonces, bueno, supongamos que tenemos una regresión de los salarios en el logaritmo de la edad, la raza y el IQ. Entonces, básicamente lo que dice esto es, por cada incremento del 1% en la edad, esperamos que los salarios cambien en el beta de la edad dividido entre $100. ¿Listo? Y pues los demás tienen relación parecida. Entonces, para ejemplo de regresión, entonces esto básicamente me dice, por cada 1% que aumenta la edad, uno esperaría que el salario aumente en $6.48. ¿Sí? 6.48. Súper. Buenísimo. Y por último, están las regresiones log-log, donde básicamente tanto el lado izquierdo como el lado derecho tienen logaritmo. Entonces acá, como interpreta el coeficiente, digamos, del x ahí es, por cada incremento de x del 1%, no de puntos porcentuales, esperamos que y aumente en beta 1%. O sea, acá es que aumenta 1% y cuánto porcentaje aumenta y, así derechito. Aquí usamos en realidad en el fondo la misma aproximación que usamos al principio. Entonces, esto solo es válido si beta 1 es pequeño. Si no, tienen que usar la fórmula de 100 por e a la beta 1 menos 1. Y obviamente no te pueden incluirlo si ambos son positivos. Para poder hacer eso. Listo. Prof, ¿cómo leía cuando las variables x tenían logaritmo? Las variables domis, ¿cómo las leen? No, pues a las domis no les puede hacer logaritmo, ¿no? Entonces, por eso, intencionalmente acá en esta regresión puse el logaritmo de la edad y la raza quedó igualita. Ok, perfecto. Gracias. Listo, entonces, por ejemplo, en esta donde tengo el logaritmo, les salgo acá y tengo acá, digamos, el logaritmo de la edad y el logaritmo del IQ. Entonces, el logaritmo de la edad, pues básicamente me dice, por cada 1% que aumento la edad, aumenta el salario en 0.69%. ¿Listo? Y, ojo, el del IQ acá es difícil porque es por cada porcentaje que aumente el percentil del IQ, o sea, no cada punto porcentual, sino por cada por ciento que aumente el percentil del IQ. Sería una manera rara de hacer esa regresión, pero digamos que la puedo hacer así. Entonces, el salario se disminuiría en 0.01%. ¿Bien? Sí. Listo. Entonces, las más comunes, como les decía, es tener al lado izquierdo el logaritmo, y eso pasa mucho cuando uno tiene pues algo monetario, y al lado derecho no es tan común poner logaritmos, pero pues uno puede, sin duda alguna pasa. Ok, ahora, otra cosa que pasa mucho en mínimos cuadrados ordinarios es esto que se llama apalancamiento de las observaciones. Entonces, aquí un pequeño repaso de la fórmula, juro que no es muy grave. Recuerden que beta pues, es la covarianza entre x y y o la varianza de x, ¿sí o no? Y eso yo lo puedo escribir como la sumatoria de xy menos x barra por y menos y barra, o sea, la sumatoria de todo eso, dividido entre la sumatoria de xy menos x barra al cuadrado. Listo. Entonces, yo puedo reescribir esto como la sumatoria de todas las observaciones menos la primera, tanto arriba como abajo, y pues sumo la primera. ¿Están de acuerdo o no? Listo. Entonces ahora, si xy es x barra, o sea, por casualidad tengo una observación cuyo valor de x es lo mismo que el valor promedio de x, entonces a ver si están de acuerdo conmigo, estos dos términos desaparecen, ¿no? Y me quedo solo con los términos, con la sumatoria desde i igual 2 hasta n. Y eso lo hice para la primera observación, pero puede ser cualquier observación, ¿no? Claro. O sea, efectivamente cualquier observación que cumpla que x es igual a x barra, o sea, su valor de x, no tiene ningún impacto en cuánto vale beta gorro, ¿no? Claro. ¿Están de acuerdo o no? Listo. Y este es el ejemplo extremo de xy vale x barra, pero entonces también pasa lo contrario. Entre más lejos esté xy de x barra, más afecta a beta.
Y esto se conoce como apalancamiento. Y hay un profesor que escribió un Twitter thread sobre esto, muy bonito. Pero entonces, lo importante de esto es como entender a uno. Uno a veces como que corre las regresiones y le da un beta gorro y de pronto hay algo raro. O sea, no sé, no, como que uno le coincide. Y eso pasa a medida que uno corre más regresiones. Como que uno dice, no, este beta gorro no tiene sentido. Viendo yo los datos, como que no entiendo cómo yo vi los datos y me salió este beta gorro. Entonces ahí, este apalancamiento tiene mucho que ver. A veces que uno ve los datos y están todos muy centrados alrededor de X barra. Entonces esos datos como que no afectan el valor de X barra, el valor de beta gorro. Y tengo un dato muy lejos de X barra. Ese dato básicamente es el que está causando cuánto vale X barra. O sea, es como el que realmente está empujando a que beta gorro valga lo que beta gorro vale. Entonces eso le ayuda a entender a veces, ok, y ese dato entonces es un outlier, o sea, es como algo que no pasa en la vida real, o es un dato que está mal codificado, o algo por el estilo. Entonces le ayuda a uno a ir a mirar los datos y decir, bueno, tengo que arreglar los datos, básicamente. ¿Tiene sentido eso? Sí. Y esto pues básicamente lo hemos visto ya cuando hacíamos esta base de datos del cuarteto de Ascombe. Entonces, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, es este caso. Tengo estos 4 valores que valen todo el mismo de X, ¿o no? Intuitivamente todos están muy cercanos del valor de X barra, ¿o no? Y afectan muy poquito cuánto vale beta. Y este valor que está muy lejos de cuánto vale X barra, está causando que la pendiente de la línea de mínimos cuadrados ordinarios, que es la línea azul, pues básicamente sea así en vez de ser así, ¿no? ¿Tiene sentido eso? Eso es lo que me refiero. Si ustedes vienen esta base de datos, uno la vería y me dice, pues básicamente, sin importar cuánto vale X, todos los Y valen lo mismo. O sea, se hace como una inspección visual. Y después le da un beta que no tiene como mucho sentido con eso, y pues bueno, es básicamente esto acá, ¿no? Sí. Cuando usted dice arreglar la base de datos. O sea, arreglar es como, o sea, uno se puede preguntar, ¿este valor será que está bien codificado? Eso es la primera pregunta. O sea, ¿será que como que lo guardé bien? Y eso pasa mucho sobre todo con bases de datos administrativas, o sea, como encuestas del INEGI o algo por el estilo, por 2 razones. Una es que muchas veces el INEGI hace top coding o bottom coding. Entonces, por ejemplo, cuando le preguntan el salario a alguien, pues supongan que van y le hacen una encuesta de Slim, es poco probable, pero supongan que a veces se la hacen, y le preguntan por sus ingresos, pues uno podría saber quién respondió esa encuesta, ¿no? Entonces, el INEGI muchas veces en ese tipo de variables que están como con unas colas muy largas, llega y dice, no, para que la gente no pueda identificar quién respondió la encuesta, o sea, mantener el anonimato, yo voy a ponerle un máximo valor. Entonces, lo que digo es, no importa lo que la gente me dijo que ganó, máximo le pongo 3 millones de pesos al año, pues por decir algo, ¿sí? Entonces, todo el mundo, después de cierto valor, vale 3 millones de pesos al año. Y no es que gane 3 millones de pesos al año, sino que es que lo cumplió, se llama eso. No sé si eso tiene una traducción en español. ¿No? Okay. ¿Sí? Y hace lo mismo muchas veces, o sea, por el otro sentido. Es para proteger el anonimato. Esa es una razón. Otra es que muchas veces en las bases de datos, el valor de missing, o sea, no respondió o no sabe o lo que sea, no, es 99. Entonces, si uno está hablando de, no sé, de los años de educación, pues todos están entre 1 y 20, y hay por ahí una gente que tiene un 99, y pues no, realmente es que eso debería ser un missing. Entonces, como que no tiene que ir a, eso sí es ir arreglando. Okay. Y a veces simplemente es de pura mala suerte, te salió un outlier. Pero si tú tuvieras el universo, no importaría, porque eso es como parte normal de los datos. Pero tienes una muestra, como que intuitivamente, pues, la muestra está sesgada hacia estos valores poco probables. Entonces, ya eso es una cuestión de cada situación, ver si uno quiere quitar ese valor o no. Okay. Y eso depende, pues, de no hay reglas universales acá. ¿Hay una pregunta o hay alguien afuera? Listo. Bueno, esto era con la otra base de datos para que vean cómo se veía la línea de regresión entonces. Listo. Aquí pues esto lo vamos a ver con más calma después, pero ven que por ejemplo acá pasa algo raro, ¿no? En estas dos. Porque uno como que intuye que para diferentes niveles de algo, por ejemplo en el de abajo a la izquierda, más X, más Y, ¿no? Sí. Pero como que está escalonado y le está dando uno la regresión como al revés, ¿no? Más X menos Y, entonces como que hay algo raro y lo mismo pasa con la otra, ¿no? Hay una manera de arreglar eso, pero siempre, pero es que es bueno graficar los datos. Sí. Listo. Ahora, lo siguiente que no quiero que hagan nunca es básicamente hacer lo que se conoce como p-hack. ¿Listo? Entonces, acá hay una caricatura muy divertida de eso, que voy a dejar que ustedes la vean un día, pero básicamente, solamente pensándolo intuitivamente,
Si el verdadero valor de la hipótesis nula, o sea, o más bien, el valor de significancia que estamos probando con la hipótesis nula es, digamos, 5%, entonces, si la hipótesis nula es cierta, 5% de las veces voy a decir que algo es significativo. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, supongan que ustedes van a hacer una regresión donde al lado izquierdo están los salarios y al lado derecho está, por ejemplo, si a la gente le gustan más los emanen rojos, o los verdes, o los azules, o los amarillos, o todos los colores del arcoíris. ¿Listo? ¿Cuál es su color favorito? Y hacen esa regresión. Ahí creo que estamos todos de acuerdo que la hipótesis nula probablemente es cierta. No hay efecto de cuál es su color favorito en salud. Pero si ustedes hacen eso, hay más de 20 colores. Entonces, alguno de esos les va a dar significativo, ¿no? Y entonces, si ustedes solamente reportan el significativo, eso es p-hacking. Si ustedes reportan los 20, están siendo transparentes. Están diciendo, yo corrí 20 regresiones y esas 20, una me dio significativo. Entonces, alguien que tiene conocimiento de estadística dice, ah, ok, pues, como que yo esperaba que tuviera una significativa, entonces nada raro. Pero si ustedes no reportan, las otras 19 la guardan en el cajón y dicen, yo solo corrí esta y me dio significativo que si la gente, el color favorito es naranja, gana más salario, están haciendo p-hacking. Entonces les dio algo significativo, pero eso no está aportando la ciencia en la vida real. Es la manera real de pensar. Y además, podremos estarlo haciendo sin estar conscientes de ello, ¿no? Sí, entonces es que yo lo veo mucho. O sea, yo lo veo mucho porque entonces hablo con los estudiantes haciendo la tesis y me dicen, güey, es que no me dio significativo, entonces no sé qué hacer. Y es como, bueno, no te dio significativo, ya. No pasó nada. De pronto es porque no tienes poder, volviendo a la discusión de poder. De pronto sí hay un efecto, pero tu poder, por la muestra que tienes, es tan bajito que no te dio, ya. Bueno, lástima. No pasa nada. Los ceros es parte de hacer ciencia. O sea, parte de hacer ciencia es decir, la vacuna no sirvió, por decir algo así. ¿Están de acuerdo o no? Hay otro tipo de p-hacking que es como una parte sutil, que es, imagínense que ustedes hicieran el experimento, esto pasa a veces, como de la vacuna. Y ustedes no me publiquen, si no, pues... No, sí publican, pero es más difícil. Pero imagínense que ustedes están haciendo el experimento de la vacuna y entonces los datos de la vacuna van llegando con el tiempo, ¿no? Sí. Imagínense que ustedes llegan y dijeran, bueno, yo voy a correr la regresión todos los días, cada vez están llegando datos, hasta que encuentro que es significativo. Y ahí paro. Eso es otro tipo de p-hacking. Porque si la hipótesis nula es, de nuevo, es 0, pues ustedes esperan que 20, o sea, en los primeros 20 días, uno de esos días les va a dar significativo. ¿O no? ¿Tiene sentido eso? Entonces, como que hay que ser muy cuidadoso con lo que uno hace, y estos, digamos, hay todo un movimiento en las ciencias sociales, sobre todo, pues en las ciencias médicas también, hacer lo que se conoce como un pre-análisis plan, que es llegar y decir, yo voy a decir, antes de abrir la base de datos, de lo que sea, yo voy a hacer este análisis. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a coger la variable de salarios, la voy a usar en logaritmos por esta razón, o lo que sea, o sea, ¿qué paso a paso que lo puedo hacer? Y después, si abrir la base de datos, o sea, eso lo publica uno en la página, en el mundo, para que la gente pueda ver uno qué dijo que iba a hacer. Después lo hace y después dice, bueno, esto fue lo que yo hice. Sin querer decir que porque yo me comprometí solamente a hacer A y B, no puedo hacer C. Pero entonces ya yo le he mostrado a la gente, C lo hice porque después de ver los datos, decidí que de pronto hacer C era interesante. ¿Tiene sentido eso? No sé. Es difícil. Porque obviamente a medida que uno conoce más los datos, pues surgen más preguntas y más ideas. Pero uno tiene que ser cuidadoso con, ¿estoy buscando un resultado por buscarlo? O sea, porque la tesis tenga estrellitas o no. ¿Listo? Pero sí, estoy completamente de acuerdo. Es más difícil publicar ceros. Pero no, me acaban de publicar un cero en medio. Un experimento que no tuvo ningún impacto en la educación. Entonces, sí se puede. Listo. Bueno, entonces ahora, algo que pasa bastante es que la variable de la izquierda es una dummy. O sea, vale 1 o 0. ¿Listo? Entonces, todo lo que hemos hablado de causalidad, de todo, o sea, todo lo que hemos hablado hasta ahora, se sigue cumpliendo. En ningún lado yo dije que la variable no tenía que ser dummy. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ustedes, me imagino, no estoy diciendo seguro, vieron que en estos casos uno de pronto debe usar un logit o un probit. Si no lo vieron, no importa. Está bien. Estos son modelos buenos y a veces tienen sentido, pero tienen supuestos muy fuertes sobre la forma del error. El probit asume que el error es normal y otras cosas, y el logit asume que el error es sismoide y otras cosas.
Entonces, en general, hacer una regresión, o sea, un modelo de probabilidad lineal, se llama, es más robusto que hacer logit y probability. Básicamente, ¿qué pasa? Que la gente que hace estadística, incluidos los economistas, entienden mucho más que hace una regresión que lo que hace un logit y probability. Entonces, así tengan en la variable de la izquierda unos y ceros, no caigan en la tentación, hagan un modelo de probabilidad lineal. ¿Listo? Eso es un poco lo que quería decir. Entonces, por ejemplo, uno puede tener una regresión donde en el lado izquierdo tengo si la gente está empleada o desempleada, y pues en la parte derecha digamos que tenemos la edad, el género y el IQ. Y entonces, ¿cómo se interpretan acá los coeficientes? Que también es muy importante. Ahora es como cuando empiezan los puntos porcentuales a ser importantes. Entonces, por ejemplo, el coeficiente de beta es, si se incrementó la edad en un año, entonces la probabilidad de estar empleado incrementa en 100 por beta puntos porcentuales. ¿Listo? Y pues, digamos, la DUMI del género sería 100 por beta, puntos porcentuales es la diferencia entre el empleo promedio de hombres y mujeres. Puntos porcentuales. Sobre el promedio, 100 por beta puntos porcentuales sobre lo que ya sea el promedio. O sea, la diferencia entre los dos, es el gap entre hombres y mujeres. Entonces, no sé, pues hagámoslo por decir. Ay, no la tengo acá. ¿Cómo? Me refería en el año. O sea, un año incrementa 100 por beta puntos porcentuales sobre el promedio. Sobre cuando todos valen 0. De nuevo, cuando todas las betas están apagadas. Ok. Sí, sobre lo que sea ese nivel. Pero ese nivel puede que no sea muy artificial, porque nadie tiene 0 años de edad, claro, a la hora. Entonces, por eso da lo mismo, lo que a veces es mucho mejor es reportar no esa constante, que sería el equivalente a eso, sino cuál es el promedio de Y, o sea, la fracción de gente que está empleada en la población de la base de datos. Ok. ¿Sí? Perfecto. Sí. Creo que había una pregunta. Sí, dale. ¿Cómo se interpreta la beta SIL? X es 0,1. Muy buena pregunta. Entonces, básicamente, eso sería como el ADUMI del género. Entonces, sería, ¿cuál es la diferencia entre puntos porcentuales entre la tasa de empleo de los hombres y la tasa de empleo de las mujeres? ¿Sí tiene sentido eso? No sé quién hizo la pregunta. Elisa, ¿tiene sentido eso? Sí, creo que sí. Gracias. Y aquí estamos hablando de probabilidades, ¿no? O sea, que es algo que no de regresión, no. No, exactamente. Es como un incremento en probabilidad. Exacto, eso es el incremento en la probabilidad en puntos porcentuales. Entonces, sí, exactamente. Entonces, suponiendo que todo esto es causal, cada año de edad te aumenta la probabilidad de estar empleado en 100 por beta de la edad, puntos porcentuales. Y, digamos, si eres mujer, entonces, y supongamos que eso es causal, que no tiene mucho sentido, te aumenta la probabilidad de estar empleado en 100 por beta de la DUMI de mujer, puntos porcentuales. ¿Sí? Listo. Súper. Ahora, otra cosa que puede pasar bastante es que ustedes tienen datos que son ordinales o categóricos. ¿Listo? Entonces, ¿qué me refiero con datos ordinales? Empecemos por ahí. Es, por ejemplo, cuando le preguntan a alguien una escala. Entonces le dicen, ¿a ti te gusta la clase de micrometría? 1, si la odias, 2, si no te gusta tanto, 3, si te gusta, y 4, si la amas. Entonces, la base de datos viene con 1, 2, 3 y 4. Pero esos números quieren representar categorías que tienen un orden, pero no necesariamente una métrica. Nada me dice que la diferencia entre 1 y 2, o sea, entre la odio y no me gusta tanto, es lo mismo que la diferencia entre 2 y 3. No me gusta tanto y me gusta. Ni entre 3 y 4. Me gusta y la amo. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Esos números quieren decir que hay un orden, pero no hay una métrica, no es que la distancia sea la misma. ¿Tiene sentido eso o no? Sí. Entonces también puede ser con niveles de educación. Entonces uno puede tener, en vez de tener los años de educación, digamos que hay encuestas que lo que hacen es que preguntan cuál es el nivel de educación. Entonces puede ser primaria completa, secundaria completa, universidad completa y posgrado. Entonces hay un orden en eso, pero de nuevo no hay como una métrica. No es que la diferencia entre 1 y 2, entre primaria y secundaria, sea la misma, entre comillas, que entre 2 y 3, entre secundaria y universidad. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, ¿qué es lo más importante? No se equivoquen porque ustedes como mínimos cuadrados ordinarios, pues usan una métrica porque lo que hace es minimizar la distancia, ¿o no? Y para poder tener una distancia necesitan tener una métrica. ¿Cuánto miden las cosas?
Entonces, si no hay métrica, no puedo usar mínimos cuadrados ordinarios. Y no es claro cuáles son las unidades de los betas. ¿Están de acuerdo conmigo o no? El ejemplo que dio no funciona es porque primaria tiene 6 años, secundaria 3 años, o sea, si fuera años de educación, ahí sí funciona. Ahí sí funciona, porque hay una métrica clara, son años de educación. Ok, sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Listo. Entonces, si usted no puede tener una métrica clara en los datos ordinales, no pueden usar mínimos cuadrados ordinarios, ya. O sea, tienen que usar otras cosas que no vamos a cubrir en esta clase, pero no pueden, o sea, ahorita lo voy a decir rápidamente, pero no lo pueden hacer. Y si tienen categóricos, pues aún menos. Los categóricos hay categorías, pero no necesariamente hay un orden claro entre las categorías. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es tu color favorito? ¿No? Entonces, hay categorías. 1 es naranja, 2 es verde, 3 es morado y así. Entonces, hay unos números en la base de datos, porque siempre viene así, no viene con las palabras normalmente, pero no es claro que hay categorías, pero no es claro cuál es el orden de esas categorías. O sea, ahí tampoco se puede hacer. ¿Qué puede hacer uno con ambas cosas? Es uno puede crear variables dummy a partir de esas. Entonces uno puede decir, bueno, voy a crear una variable dummy que valga 1 si la gente, su color favorito es un derivado del rojo. Rojo, morado, naranja, o algo por el estilo. Y ya, y a ustedes les interesa eso y ver cuál es el efecto causal de algo en si a la gente le gusta eso. Eso está bien. Lo mismo en las ordinales. Ustedes pueden decir, bueno, lo que voy a hacer es que voy a calificar como 1 si a la gente le gusta o le gusta mucho. Y 0 como si no. Entonces, bueno, ahí tiene una interpretación como con una distancia que es, ¿cuál es la probabilidad de que a alguien le guste mucho o le guste la clase? ¿Tiene sentido eso? ¿O no? ¿Cuál ordinal no puedes volver dummy? O sea, no, siempre se puede. Lo que pasa es que hay un poco de arbitrariedad ahí, porque yo puedo, ¿por qué volví dummy las últimas 2 categorías y no las últimas 3? O la última. Me pareció adecuado, pero... Perfecto. Sí. O sea, eso funciona mucho, por decir, para trabajos, ¿no? O sea, que luego viene como, ¿en qué trabajas? Y te dan un número, 88, 85, si eres Sí. agrícola o... Claro, pero esas son categóricas. Ah, claro, sí. Entonces ahí, de nuevo, tú podrías hacer una dummy, pero decir, bueno, que trabaje, y entonces tú agrupas esas categorías de pronto no sé, agrupas 3 en una, entonces dices que trabaja en el sector, o sea, en trabajo de cuello blanco, por ejemplo, o de cuello azul o algo por el estilo. Perfecto. Entonces aquí, entonces, ¿qué se pueden hacer? Transformar los datos a binarios, que es lo que estamos discutiendo, o hay un brazo que se llaman probit ordenado y logit ordenados para datos, dice el nombre, ordinales, que no vamos a cubrir los detalles, pero existen, y pueden ir a leerlo en un libro económico. Preguntas. Excelente. Entonces, con esto, oficialmente acabamos el repaso de mínimos cuadrados ordinarios y ya vamos a ver cosas más interesantes, tal vez. Espero. O espero que para ustedes también. Pero si quieren hoy, podemos acabar la clase respondiendo dudas sobre el taller. Porque hoy hablé con mucha gente por Zoom y entonces creo que hay muchas dudas. Me da la impresión. A ver, la abro por acá. A ver. Listo. Bueno, pues acá tengo un taller. Entonces, a ver, ¿qué dudas tienen taller? ¿Alguien? Prof, yo, en la pregunta número 2, Okay. con el problema 2, en la pregunta 4S, que nos piden que hagamos el análisis de regresión, que estudiemos qué tan robusto es que la entrada de kit reduzca hospitalizaciones. Ajá. O sea, lo que comenzamos a intentar fue como hacer la regresión de, o sea, digamos, hacer LM Sí. de los datos de hospitalización, ¿sabe? Si el hospitalizado O no, es Adumi, exacto. contra, por decir, contra siempre datos de kit, ¿sabes? Si se les había dado el kit o no, Sí. y le sumábamos en cada caso otra Sí, variable, está bien. como datos de los síntomas graves, cosas así, en cada uno. Sí. Por lo que no sabemos es cómo, o sea, cómo comparamos esas para mostrar
Bueno, espérate, a ver, antes de que digas eso, falta un pequeño paréntesis. Por ejemplo, piensen en la variable de síntomas graves. Sí. O sea, es una variable muy extraña si se ponen a pensar cómo está construida. Porque es una suma de síntomas que no necesariamente tienen que tener como una comparación entre ellos. ¿Sí tiene sentido eso? Sí. O sea, como que de pronto es como asma grave más diabetes grave, no sé, como que sumo y entonces tengo dos, no sé, es como, si me entienden, es como algo raro. Sí. Tiene una métrica, está bien definido, suma, pero entonces hay como una parte, o sea, ustedes pueden convertir casi cualquier cosa en una métrica, pero hay que pensar si eso tiene sentido o no. Si tiene sentido, o sea, no sé. Sí, porque una grave puede ser asma grave versus bronquitis grave, pues no sé si eso sea más, pero... Y tal vez como que sumar asma y bronquitis grave pues están muy correlacionados, mientras que asma y diabetes son como dos enfermedades diferentes que, ¿sí me entienden? Como, Sí. Ustedes pueden, entonces tiene una métrica, está bien definido y pueden hacer mínimos cuadrados ordinarios sobre eso. Es literalmente es un conteo, o sea, por ejemplo, tiene una métrica. Pero, mal punto. Uno puede hacer muchas cosas, mínimos, o sea, es realidad volver en una tabla, pero tiene que pensar si tiene sentido hacer eso. Pero bueno, sigue con la pregunta. Entonces, no, eso es básicamente lo que quiere. O sea, lo que acabas de decir. Pero lo que no sabemos es cómo hacer para... Porque aquí no es una prueba de poder, como las que se hacen del otro. Lo que no sabemos es cómo comparar, o sea, si podemos comparar simplemente la robustez, o sea, midiendo como el error del beta. No tanto el error, sino el beta en sí. Entonces, ¿cómo está cambiando el beta? Está cambiando mucho. La significancia también está cambiando mucho, no sé. Esa es una pregunta. Entonces, si el beta te salta mucho, o sea, pensémoslo simplemente como en términos de confounders y eso. Sí. O sea, suponiendo que el beta es causal, entonces básicamente todo lo demás que estamos midiendo debería ser aleatorio. Sí, entonces tú vas agregando cosas, pues si todo lo que estás agregando, pues porque es parte del error, o sea, si yo tengo una regresión, no puedo porque no tengo esta cosa. Si yo tengo una regresión, que es como y en x y el error sí o no, básicamente. Y entonces, si esto realmente se cumple con founders, el valor esperado del error condicional a x es 0. Sí. O sea, el x está asignado aleatoriamente. Y este error básicamente es todo lo que no está medido en x. Entonces, si yo voy midiendo cosas ahí, pues eso debería cambiar mucho el beta, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. O supongan que entonces más bien yo tengo y es igual a beta x más el tratamiento, lo voy a llamar alfa, más epsilon. Entonces ahí el supuesto de un confounder realmente es el tratamiento condicional a x, ya es aleatorio. O sea, básicamente otra manera de decir esto es el valor esperado de condicional a t, x es 0. Sí. Entonces si voy agregando más cosas a x, o sea, más cosas, en vez las paso del error, las paso acá al x, pues no debería afectar nada. Y si están afectando mucho, o sea, si realmente el beta está cambiando bastante, el beta gorro, es como que es algo raro. ¿Sí? Es como un poco lo que debería estar pasando. Si realmente ya una vez condicionan los x, no pasa mucho, si yo agrego más x, no debería cambiar el valor de beta gorro mucho. Claro, cambia porque es un estimador, pero no debería pasar como de -3 a 10 o algo así. No sé. Ok. O sea, no lo debemos, porque nosotros lo que hicimos era, cuando le dije que sumamos una nueva variable, sí, la sumábamos solo dejando los datos de kit, o sea, si habían tenido kit o no, pero quitamos la pasada que habíamos agregado. Se pueden hacer de las dos maneras, o sea, también. Okay. Como que, o sea, hay muchas maneras de hacer esto de maneras de ustedes, cambiando los controles, añadiendo más controles, okay. Cambiando y añadiendo, o sea, las dos un poco. Y ustedes se pueden imaginar, o sea, no sé, simplemente pensámoslo como visualmente. Imagínense que acá tienen, o sea, esto no es un eje, sino son como diferentes categorías. O sea, no hay una métrica acá. Y estos simplemente son controles 1, controles 2, y estos son diferentes conjuntos de controles. ¿Sí? Sí. Controles 6, controles 7. Y entonces uno lo que esperaría es que si esto es muy robusto, es como estable, pues esto se debería ver más o menos así. Como que varía un poco, pero todo está dentro del mismo rango. Sí, o algo así, no sé. Ahora, si no es robusto, pues, ¿qué es lo que pasaría? Que este está acá, y este de pronto está acá, y este está acá, y este, ¿no? Entonces, como que el resultado es muy sensible a exactamente qué controles incluiste. Pero es que está diciendo como que hay algo raro, o sea, que probablemente no está cumpliendo el supuesto con Apex. Ok, perfecto. Gracias. Listo, súper.
Otras preguntas. Yo, Dale. la primera pregunta sobre la educación que hacemos en este experimento. Bueno, Sí. ahí nos dice, bueno, pregunta que qué diseño, bueno, qué regresión haríamos, ¿no? Entonces, bueno, pensar que es como una especie de clúster, ¿no? Sí, tal cual. Perfecto. Entonces, pues ahí está la que vimos la clase pasada, ¿no? Ahí está la regresión que se hace como con un clúster. Ajá, sí, exacto. Pero ¿cómo funciona? O sea, porque es, según recuerdo, como lo hemos visto, es y es igual a alfa más beta t, Sí. j, ¿no? Más Sí. algún error y algunas otras cosas. Pero así como que, no sé, no me queda claro, ¿no? O sea, tengo las escuelas, ¿no? Asignamos, no sé, 200 escuelas, a la mitad se le da seguimiento y a la otra no. Entonces, agarro eso y ya le aplico una regresión. Así tal cual, no hay una diferencia. O sea, hasta ahí vas bien. Entonces, tú tienes la base de datos. La voy a pintar acá visualmente. Esta es la base de datos. Aquí está la columna de Y. La columna del tratamiento, pues tú te la estás inventando. Voy a decir que estos primeros son ceros y acá son unos. ¿Listo? Ahora, este Y intuitivamente es como Y0. Es qué pasa cuando no hay tratamiento. Y tú lo que tienes que simular en estas simulaciones es cuánto es Y1. O sea, el tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues, ¿qué pasaría si tú das a la gente? Le sumarías beta t. Pues más beta t al Y10. ¿Qué es duplicarlo, no? Es como multiplicarlo por 2. Pues depende de cuánto valga tu beta. ¿Por qué por 2? Porque creo que la política es duplicar el salario. Pero el Y es el puntaje, ¿no? Ah, claro, sí. Entonces, duplicar el salario de los maestros puede tener efecto 0 o efecto, pues no sé, punto 10 o 10 puntos de la prueba planeada, no sé. Entonces, digamos que el Y1 es la suma para los que fueron tratados más Y1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Y después, yo realmente tengo que hacer unas regresiones de Y, piénsenlo como así, ¿no? Que es lo que yo realmente observaría en la vida real. Entonces, pues para los controles observo Y0 y para los tratados observo Y1. ¿Están de acuerdo o no? Y hago la regresión de esto, donde estos Y1, si se dan cuenta, son artificiales. Es Y0 más el beta que yo me inventé, ¿no? Pues que estoy probando. Y sí, hago una regresión de Y en T. Y haces la regresión y esta regresión le tienes que clusteriar los errores estándar. A nivel de escuela, ¿o no? ¿Tiene sentido eso? Sí, que justo queríamos la clase pasada. Sí. Y entonces, con todos los diferentes valores de beta, en esta simulación de acá, pues es como la parte de la simulación, porque yo no sé cuánto vale beta en la vida real. Lo va a simular. Y eso es lo que te da la curva de poder. Ah, ok, exacto. Entonces, es ir asignando valores de beta. Exacto. Y pues para cada valor de beta, lo haces muchas veces, ¿no? Lo repites. Okay. ¿Tiene sentido eso? Sí. Luis, ¿tú tienes una pregunta? Sí, tiene que ver con la base de datos del estudio de la ivermectina. Ajá. Digo, estuve como que leyendo el paper y revisando así varias cosas, pero una duda que me surgió con los datos es de que literal si agarramos la base y filtramos los duplicados, salen 100,000 observaciones. Entonces, inicialmente eso me causó muchas dudas, pero después dije que como no manejan un identificador único, es posible de que haya muchas personas similares en el mismo día, ¿no? Tomando en cuenta que fue toda la ciudad. Estamos completamente de acuerdo, pero no lo sabemos porque no tiene el ID. Claro. Ok. Muy Y buena la pregunta, otra, yo no me había dado cuenta de eso. sí, no, yo hasta dije, Eso es un ok, chiste. y la otra tiene que ver con, por ejemplo, ahí en la base también manejan dos variables del kit. Una se llama kit y otro. En un inicio era solo convertir los CNA que tenían la otra variable.
pero no hace match entre ambas variables. Entonces, mi duda es de, igual es un problema del estudio y va a escribir y todo eso, pero mi duda es de si tú sabes como cuál es la diferencia entre las dos variables y cuál deberíamos de usar. Creo, sin mal no recuerdo, pero tocaría revisar el paper, la verdad. Creo que una es la variable de kit medida como según lo que la gente que Locatel después llamó y pues confirmó si han recibido el kit o no. Y otra es si se les mandó el kit en teoría o no. O sea, una es como de cuenta, la base de datos administrativa, supongo que tiene, pues no sé, a Mauricio Romero le mandaron el kit. Entonces, es una de las dos variables. Y la otra es que a Mauricio Romero después lo llamaron y le preguntaron si le habían dado el kit o no. Y Mauricio, pues, de pronto no contestó. Entonces, tiene NEAS. ¿Tiene sentido eso? Sí, súper. Estoy casi seguro que es eso, pero no me acuerdo 100%. Claro, ok. Y finalmente, sobre igual la pregunta que hicieron hace un rato de la regresión en ese mismo problema, ahí comentabas que de sugerencia intentar distintas variables y distintas submuestras. Por submuestras, sí, ¿te refieres a literal hacer un muestreo de todos los datos aleatorio? Digamos, bueno, la función de sample eso es una buena idea, sí, porque intuitivamente, pues digamos, si eso es como un efecto robusto, y tú quitas, o sea, piénsalo como una muestra del 99% de los datos casi. Si no quitas el 1% de los datos, no debería afectar mucho el resultado. ¿Sí me entiendes? Tiene que ver con lo de leverage que habíamos visto, el apalancamiento. Es como de pronto, si hay un 1% de los datos que está como haciendo que todos los resultados den, eso es muy preocupante. Porque como que no aplica mucho al promedio. Y eso tiene que ver con, acuérdense, que mínimos cuadrados ordinarios lo que hace es como algo que tiene que ver con promedios, y los promedios son muy sensibles a los outliers, básicamente, ¿no? En vez de las medianas. Entonces, es una idea. Yo lo que había pensado en la vida real era más, bueno, lo voy a hacer para las mujeres y para los hombres por aparte. O sea, ¿el resultado ha aparecido o no? Si no ha aparecido, no sé. Tal vez está diciendo algo sobre el ivermectina antes funciona para las dos poblaciones, o tal vez que pues hay sesgo de selección. Y lo mismo pues para otro tipo de muestras, ¿no? Lo hago solamente para la gente que tiene comorbilidades, para los que tienen comorbilidades y así. ¿Sí me entiendes? Yo lo pensaba en ese sentido, pero... No sé si Luis no yo. Luis, perdimos a Luis. Creo que se desconectó, bro. No sé, bueno, como que se trabó. Está bien, entonces dale, Gonzalo, mientras dale tú. Quería preguntar si se podría alargar un poquito la fe, o sea, cuando se entrega o la hora, un poquito. Cuando quieran, por mí no hay problema. Gracias. Si quieren pegar el último día de clase, no me importa. Pero creo que no sé. It's not in your best interest. Sí, no. Gracias. Víctor. Sí, pero yo tengo una duda en lo de inferencia en aleatorización, creo que se llama. Sí. O sea, literal lo que nosotros estamos haciendo es tomar de la base de datos, o sea, como lo hicimos en clase, pero ahora en lugar de, o sea, pues simularlo como lo hicimos en clase, ahora nosotros tenemos nuestro vector Y, que son los resultados, y tenemos el vector de tratamiento, que nosotros lo generamos pues aleatoriamente para cada escuela, ¿no? Entonces, a eso pues hay que sacarle la diferencia real como lo tomamos en clase, y después pues hacer como un número de, o sea, sacar esa diferencia real desde el promedio de Y dado que fue tratado menos el promedio de los Y medios dado que no fue tratado, ¿no? Sí. Entonces, a eso, literal, sacarle como que, ¿cuántas veces, o sea, sacar esa diferencia, dado que, que se toman como samples de los tratamientos, como... Hagamos el ejercicio mentalmente una vez, creo que es más fácil hacerlo así. Entonces, lo voy a hacer solamente para beta igual a, no sé, a 10, ¿listo? Y la idea es hacerlo para muchos betas. Sí. O sea, ¿están de acuerdo? Yo tengo, o sea, paso 1 es asigno el tratamiento, ¿no?
a nivel escuela. Entonces, de las 200 escuelas, 100 van a ser tratadas y 100 son controles. Paso 2 es que tengo que generar el Y para los tratados. Porque pues quiero saber si el efecto verdadero fuera 10, ¿qué proporción de veces voy a rechazar la hipótesis nula? Porque es lo que estoy pidiendo, como la curva de poder. Entonces, pues yo tengo que generar el Y1 para los tratados y pues ¿cómo genero ese Y1? El Y1 es 10 más el Y verdadero, o el Y0. Porque dije que beta era 10. Listo. El paso 3. Bueno, ya una vez hago esto, ya hice eso. Entonces, pues el paso 3, aquí ustedes pueden hacer varias cosas. Pueden simplemente llegar y decir, bueno, básicamente encuentro la diferencia promedio entre los tratados, o hacen OLS, no importa. Y ven cuánto les da beta 1. Debería ser la misma cosa. Ok. ¿Listo? Ese es el paso 3. Hasta ahí no hemos hecho nada de diferencia de la teorización. Este paso casi que es idéntico si hacen mínimos cuadrados ordinarios, o sea, por eso lo puse acá, o si hacen inferencia de la teorización. Lo que varía es el paso 4. Entonces, el paso 4, cuando hacen mínimos cuadrados ordinarios, es ustedes cogen el intervalo de confianza y miran si rechazan la hipótesis nula o no. ¿Están de acuerdo? O el p-valor o como lo quieran ver. Y hacen, listo, y entonces repiten esto muchas veces, ¿no? Esto lo hacen 1000 veces. Eso sí hacen OLS, o sea, el punto 3. Ahora, si están en diferencia de la teorización, lo que necesitan hacer es, en este paso, que es un paso largo, es llegar y decir, bueno, yo tengo la verdadera diferencia entre tratados y controles. Ahora la pregunta es, ¿qué pasaría si tuviera una asignación placebo? Del tratamiento. Y entonces calculo la diferencia placebo. Y este paso de acá lo repito muchas veces, ¿no? Era al revés, no sé, muchas veces. ¿Están de acuerdo? Y entonces esto me dice cómo se distribuye las diferencias placebo, que digamos que me dan así, o algo, y cuál es y dónde se para el verdadero valor, que era este de acá. Y ahí me dice si yo rechazo la hipótesis nula o no. ¿No? Ok, vimos que cuando esa línea vertical está muy a la derecha, no rechazamos H0, ¿no? Sí, exacto. Pero no me acuerdo muy bien cuál era la intuición de eso. O sea, es la misma en ambos casos. Tú lo que tienes en general simplemente es ¿cuál es la distribución? Lo que pasa es que ahí la puse. Esta es la distribución de Betagorro bajo la hipótesis nula. Cuando haces mínimos cuadrados ordinarios, tú dices, esto se ha centrado en el verdadero valor de beta con una desviación estándar y se distribuye normal. O sea, en OLS, esto es normal alrededor de beta con sigma gorrito de beta 1. Es lo que se distribuye beta 1, ¿no? Porque esos son los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios, llevan a eso. Cuando uno hace inferencia de la teorización, lo que está haciendo es la distribución, no la está estimando con el teorema del límite central, que le lleva a uno a esto, sino utilizando esas asignaciones placebo. Entonces le dice, ok, pues la distribución es esta acá. Que pues yo la podría ver así, ¿o no? Entonces básicamente, si estoy en la cola, o sea, estoy muy lejos de 0, entonces rechazo la hipótesis nula, ¿no? ¿No? Sí, sí. Es lo mismo, antes que es cómo estimamos la distribución de Betagorro. Ahora, bajo la hipótesis nula, esto debería estar centrado en 0. Y acá también debería, pues este beta debería ser 0, ¿no? Bajo la hipótesis nula.
Entonces yo rechazo, si estoy en la cola, o sea, si esta área, ¿no? Donde la suma de esas áreas vale al 5%. Y lo mismo, pues, lo puedo hacer, pero con el histograma. ¿Tiene sentido eso o no? No sé si eso ayudó. Sí, ya me quedó un poco más claro. Creo que en el chat hay una pregunta de Regina. Ok. ¿Arriba? ¿Qué efecto estamos buscando duplicando los áreas? O sea, estamos buscando un efecto en los puntajes de los alumnos. ¿No dice eso el problema? Sí. De los estudiantes. Entonces, el resultado de los estudiantes me refería como a los puntajes de las pruebas planeadas. ¿La de mate o la de todos? La de mate, si quieren, pues yo puse ahí para que fuera más sencillo. Entonces, como que queremos ver cuál es el efecto de la política es duplicar el salario de los maestros, en el resultado de las pruebas de mate de los estudiantes. ¿Sí? Ahí, para los que ya han empezado a trabajar esa base de datos, el INE con doble E, bueno, ya no existe, pero no publica estas bases de datos a nivel de estudiante, pero no publica el resultado de los estudiantes porque les da miedo que uno pueda identificar qué estudiante es. Entonces lo que hace es que muestra una cosa que se llama como, ya se me olvidó el nombre, pero no, se llama como pseudovalor o hay 5. ¿No los han visto? Pero básicamente hay 5 columnas que se llaman como pseudovalor o valor aproximado o valor plausible. Valor plausible 1, valor plausible 2, valor plausible 3, valor plausible. Entonces lo que hace el INE, si ustedes leen la documentación, es que dice, voy a coger el verdadero valor del estudiante y le voy a meter un poquito de ruido, o sea, como un error. Y hace eso 5 veces. Como es un error, pues el promedio de esos 5 debería ser muy parecido al verdadero valor del estudiante. Entonces ustedes deben coger el promedio de los 5 valores plausibles del puntaje, como su valor. Fíjate que hay un par de preguntas acá. No sé si eso respondió tu pregunta. Ok, es que no me sirve el mío. Sí, ok, listo. ¿Pueden sacar esa variable haciendo la suma de aciertos? No, por lo mismo, porque entonces lo que hace el INE es que para cada una de las partes de las preguntas matemáticas no dice si la tuvo bien o no, sino que saca valores plausibles. Entonces, pero como es para cada una de las subpartes, está más complicado como agregar la suma de esas partes. Entonces, lo más fácil, pues creo yo, es coger el total, o sea, los 5 valores plausibles del total y hacer el promedio de esos 5. ¿Tiene sentido eso, Elisa? Sí, gracias. Y más con lo que explicó el promedio. Perdón. A ver, Víctor, dale tú. Ok. Nada más es rápido. En la pregunta, en la una del problema, bueno, la del problema 1 de la base de datos de Indonesia dice que hay un peso que se tiene que tomar en cuenta a la hora de hacer la estimación. Sí. Ese peso en la base de datos de Planea también viene como un peso ponderado. ¿Lo tendríamos también que tomar en cuenta para o no? No, la razón es la siguiente. En la prueba de Planea, ese peso, como funciona la prueba de Planea, todo esto está en la documentación, pero está bien, les vamos a hacer la tarea. En la documentación, como funciona la prueba de Planea es que si una escuela tiene menos de 30 estudiantes, se hace el examen a todos los estudiantes. Pero si tienen más de 30 estudiantes, saca una muestra de 30 estudiantes. Entonces, si la escuela tiene 60 estudiantes, digamos, cada estudiante tiene un peso de 2. Porque me sacaron 30, entonces representa 2 estudiantes cada uno. Pero si la escuela tiene 90, entonces tiene un peso de 3, porque representa 3 estudiantes. Y así. Y si tiene menos de 30, entonces pues vale 1 porque cada estudiante representa así mismo. Y eso es muy útil si uno quiere calcular el promedio nacional. Pero no nos interesa el promedio nacional de las pruebas planeadas. Entonces no importa. Un factor de expansión. Es como un factor de expansión, literalmente. Entonces todo depende de cuál es la pregunta. Si quisiéramos sacar el promedio nacional, sí nos importaría, pero como no queremos calcular ese promedio, entonces no arreglamos. ¿Listo? Porque es una muestra aleatoria. Entonces yo estoy sacando una muestra aleatoria, estudiantes en la escuela, entonces está bien. O si quiero calcular el promedio en un estado, en un municipio, pero no nos interesa eso.
No hay necesidad. Ok, gracias. Dale. Carlos, ¿tienes una pregunta? Dale, tú es que yo creo que nosotros estamos haciendo algo mal, pero no sé, bueno, no sé qué será. Porque, y justo tiene que ver con lo que vimos hoy de, si yo quiero estimar una variable DOMI, esa es mi Y, y tengo otra variable DOMI, la beta me está diciendo 100 veces o sea, 100 por la beta es los puntos porcentuales, ¿no? Sí. La probabilidad de cambiar esos puntos porcentuales, ¿no? Sí, o sea, entonces, si el beta te está dando 0.01, sí, eso quiere decir que cuando la DOMI vale 1, estás incrementando en un punto porcentual la probabilidad de lo que sucede. Entonces, o sea, yo creo que estamos haciendo algo mal, porque con todas las OLS que hicimos de ivermectina, nos sale que la beta, y en todos nos salen muy, muy parecidos, o sea, como que no cambia con todo lo que hacemos, nos sale una beta de menos .006. ¿De qué? ¿El efecto de la ivermectina? Sí, del kit. Menos 0.006. O sea, de 0.6 menos 0.06 puntos porcentuales. Menos 0.6. Pero eso es menos 0.6%, pero eso iría en contra de lo que ellos dijeron que sirven entre 52 y yo no sé qué por ciento. O sea, tú estás esperando algo en puntos porcentuales, ¿no? Sí. ¿Y ahora cuánto? O sea, entonces todo el punto. Tú estás diciendo, está bajando en 0.6 puntos porcentuales, ¿no? Sí. Está bajando en 0.6 puntos porcentuales. ¿Cuál es la probabilidad de hospitalización? ¿Cuál es el promedio de hospitalizaciones? Y bajar en 0.6 puntos porcentuales, ¿qué porcentaje representa? O sea, yo no me acuerdo si él lo está apretando, pero entonces si lo está ganando en porcentaje, tengo que pasar esos puntos porcentuales a qué efecto porcentuales. ¿Estamos de acuerdo o no? Ok. O sea, porque, por decir algo, si la tasa de hospitalización fuera 1.2%, ese 0.6 puntos porcentuales sería una reducción del 50%. Ok. ¿Estamos de acuerdo o no? Totalmente. Entonces, no sé si es por ahí. Ya. Eso es. Perfecto. Bueno, voy a ver si, maybe estamos mal todavía, pero voy a ver si, sí, eso es. Gracias. Ok. Entonces, en la pregunta 4 del problema 2, lo que podemos hacer es como filtrar la base y, por ejemplo, ver igual hospitalizaciones contra kit, pero solo con gente de 0 a 30 años y luego solo con gente de más de 60, ¿sí? Tal cual. Y ver si en esas submuestras es no gustó el efecto, ¿no? Ok. Profe, qué pena, entonces nada más para quedar claro. Qué pena, si queda. No, dale. Entonces, si mi promedio me da que el promedio de hospitalización es 0.9%. ¿0.9%? Sí, o sea, 0.009. 0.009. ¿Listo? 0.009. Y entonces mi beta es 0.006, por lo que vimos hoy, está bajando 0.6% puntos porcentuales. Está bajando en 0.6 puntos porcentuales. ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí. ¿Listo? Y entonces, si la base es 0.9%, pues sería 0.9 menos 0.6 dividido por 0.9 es como una reducción del 30%, según yo. Ok, perfecto. Sí, ¿Estamos de acuerdo? Ya me quedó claro. Okay. Ok, listo. Gracias. Súper. A ver, Luis. Sí, igual sobre esa misma pregunta, no sé si podría recordarnos cuál es la diferencia entre el odd ratio y el coeficiente, porque ellos lo que hacen es graficar el coeficiente literal en los plots que aparecen, y al final la tabla con todos los resultados son del odd ratio, y justamente sí, esos son los que interpretan con el 76, entre el 50 y el 76%. O sea, el odds ratio, como lo dice un poco el nombre, digamos, sería como la razón, ¿no?, entre hospitalizaciones con y hospitalizaciones sin. Es el odds ratio. Profe, ¿podría minimizar la ventanita de...? Ah, sí, gracias. No lo está viendo nadie. O sea, literalmente como la razón entre el ratio entre las probabilidades. Odds viene de probabilidades. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de hospitalización con
dividido entre las probabilidades que te son 5. Entonces, interpretamos eso. Supongamos por un momento que sin da, pues fue lo que tú hiciste ahorita. En tu ejemplo, sin daba 0.09 y con debería dar 0.03. Porque el efecto era 0.06, ¿no? Si había otro 0 ahí, en los dos 0. Ah, bueno. Sí, da igual, el porcentaje. Entonces sería el odds ratio, ¿no? Y entonces, pues si uno hace esto, es como 3/9. Entonces te dice, pues, que está cayendo, pues hay mucho más interpretarlo, pero básicamente eres 3 veces más probable que te enfermes sin equilibrio o eres 66% menos probable que te enfermes. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero es el otro. Sí. Ahora, a mí, pues bueno, es una cosa que gusta. A mí esto me parece que es para el público general, esto es muy difícil de interpretar. O sea, si ustedes le dicen, si yo digo a mis papás, es que hice un estudio y el odds ratio dio 3, pues ellos van a mirar con cara de que no entendieron mi papá. Y para mí, si mis papás no pudieron entender lo que yo hice, eso es una mala señal. A mí me gusta que mis papás, yo les diga, no, es que hice tal cosa, y entonces me dio que cayó en 3 puntos porcentuales. O sea, que si antes era 9%, ahora es 6. Y entonces ellos dicen, ok, gracias, entendí. No sé. Si yo no lo puedo explicar así, siento que es una mala práctica. Entonces, eso ya es una cosa de gustos. Sí. Si mis papás no pueden entender lo que hice, eso, yo siempre lo tomo como que no lo estoy explicando bien. Súper, gracias. ¿Otras preguntas? ¿Listo? Bueno, súper. Entonces, nos vemos el martes. Yo creo que les mando el taller de preparación del parcial mañana. Y gracias. Sí, todo sale. Gracias. Vemos.